Mi nombre es Einar Goyo Ponte, soy profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y trabajo actualmente como profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Hola, soy Sofía Bendaño, soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente estoy cursando el último semestre de Comunicación Social y también trabajo en la misma institución en la dirección de publicaciones en su editorial AB Ediciones. Mi nombre es Bárbara Magallanes, soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello y soy lectora de Carlos Ruiz Zafón. Hola, ¿qué tal? Soy Irene Lamas Carriles, licenciada en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Soy María Ramos, periodista del diario El Universal, y hoy nos encontramos aquí para rendirle un homenaje al escritor español Carlos Ruiz Zafón. En una entrevista que nos concedió en el año 2017 sobre el oficio de la escritura, nos dijo: nací así, me temo. Desde que tengo uso de memoria me interesaron los libros, el lenguaje, las ideas, la palabra escrita, las imágenes, la narrativa. De niño y adolescente leí de todo y siempre quise aprender y hacer de la escritura una profesión. Y de hecho fue así a lo largo de su vida. Yo básicamente soy una persona que lee demasiado. Y precisamente por esto me sorprende que haya pasado tanto tiempo antes de poder tener un contacto con el trabajo de Carlos Ruiz Zafón. Mi contacto con él realmente fue por pura casualidad. Durante una conversación con un grupo de amigos se mencionó al autor y me llamó la atención, así que después me puse a investigar un poco y así fue como di con todo su trabajo de El cementerio de los libros perdidos. Me llamó la atención, por supuesto, y así fue como me decanté para leer el primer trabajo de esta colección, que es La sombra del viento. Mi trabajo de grado se enfocó en la obra de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Para mí una de las grandes novelas contemporáneas, gracias a todos esos géneros y temáticas que fluyen dentro de una misma obra. Podemos encontrar desde novela gótica, novela romántica, detectivesca o incluso histórica, solo por mencionar algunos ejemplos. Yo me centré en la temática amorosa y lo gótico como ejes fundamentales dentro de esta obra. Para mí son los motores que van a impulsar a los personajes a realizar determinadas acciones. Cuando leí la primera novela de Carlos Ruiz Zafón, que fue a la primera a la que me acerqué, La sombra del viento, tenía unos 14, 15 años y fue la novela que permitió que yo hiciera una transición entre las novelas más juveniles a una novela un poco más adulta. Recuerdo que me impactó mucho la trama, los giros que daba la novela, eran cosas que no me esperaba, algo así como un thriller, pero también tenía estos componentes amorosos bastante sutiles que me gustaban mucho y para mí fue como un libro iniciático. Creo que te permite entrar a planos distintos. Por ejemplo, uno de los aspectos que él trata mucho es esta idea de que tú no escoges el libro, sino que el libro te escoge a ti. Y creo que cuando lees sus libros, sobre todo la parte de la tetralogía, eso es lo que sientes, que fuiste elegido por el libro fue el que te llamó y cuando lo estás leyendo sientes que formas parte de uno de los personajes. Ese legado en esas 4 novelas, La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus, que es el orden en el que nos lo presentó, presenta la idea de la novela laberinto asociada a la idea de la biblioteca como laberinto y del lector y de la literatura a su vez como un laberinto. La idea del laberinto planea por encima de toda la gestación, la concepción de esa obra novelística de Carlos Ruiz Zafón. De hecho, él lo señala en algunas de las solapas de sus libros y en entrevistas que concedió, entrevistas públicas para televisión, para los medios, que sus obras, sus novelas son laberintos de múltiples entradas,
por las que los lectores pueden entrar prácticamente a discreción, sin importar seguir una secuencia y encontrarse allí, llegar al corazón de la historia, al corazón de los personajes o al corazón de ese laberinto. Aspecto que también comparte con Borges. Esos laberintos pueden verse en elementos físicos, como lo es el cementerio de los libros olvidados, un laberinto de libros en el cual Daniel se pierde hasta que da con la obra de Julián, con la cual crean este vínculo, este paralelismo entre Daniel y Julián. Y también en espacios ficticios, por decirlo de alguna forma, como lo es la memoria. Como Borges cita a Mallarmé, un libro donde están todos los libros, donde vienen a confluir todos los libros, o ese universo donde se reproducen todos los libros. La otra idea que hay, que también es borgesina o borgiana, es la idea de la biblioteca como Aleph, la biblioteca como centro del mundo, quizá como axis mundi, como eje, como cierta intención de sentido del mundo. En las novelas de Carlos Ruiz Zafón, ese sentido del mundo lo daría la escritura, lo daría la literatura, lo daría el afán, el amor, la pasión por los libros. El laberinto, que es el libro y que es la biblioteca, propone el encuentro de un libro, y ese libro que escoge Daniel Sempere es el libro que le da nombre a la primera novela del ciclo, La sombra del viento. La sombra del viento definitivamente es un trabajo maravilloso. Es una historia que te atrapa desde el principio, pero literalmente estoy hablando desde la primera línea. Las primeras líneas son impactantes y es más bien como si fuese un choque, una advertencia que te dice prepárate para lo que vas a encontrar en estas palabras, en este libro en general. Y comparándolo con los demás trabajos del autor, me atrevo a decir que es su marca personal, porque con otros trabajos, como Marina, por ejemplo, que no pertenece a la colección del Cementerio de los Libros Perdidos, ocurre lo mismo. La primera línea es un impacto total. Y realmente es algo maravilloso porque no todos los escritores logran hacerlo. Para hacerlo se necesita mucho tacto, mucha pluma y que te puedas invitar a sumergirte en esta maraña de acontecimientos. Tan solo con una palabra es algo increíble. La sombra del viento creo que tengo un cariño, un aprecio porque fue el primero. Sin embargo, recuerdo haberme devorado El juego del ángel en una semana y es un libro bastante grueso, la verdad. Y también fue más o menos a la misma edad. Creo que lo que más me gustaba es que permití darle como una continuación a los personajes que había conocido un poco antes con el primer libro. Yo no sabía que en ese momento era solo una trilogía, no sabía que existía este otro libro. Leí el primero y el segundo simplemente lo encontré en la biblioteca de un familiar y vi que era el mismo autor. Y cuando empecé a leerlo, casualmente era el libro que le continuaba. Y para mí estaba como este factor de, bueno, estos libros me están siguiendo o se están presentando a mí como si fuese mi destino leerlos ahorita. Y creo que eso fue lo que me gustó sobre todo. A esto se le debería sumar el hecho de que trabaja con personajes muy sólidos. En el caso de La sombra del viento, se trabaja con el punto de vista de Daniel, el heredero de esa modesta librería en el Raval, en Barcelona, en la que terminan convergiendo casi todos los personajes. Pensaba que de grande quería tener una librería como la de Hijo Sempere. Eso sí lo recuerdo ávidamente y quería llamarla igual. Recuerdo el personaje de Beatriz, que bueno, era como el interés amoroso de Daniel, y me parecía un personaje que tal vez no tenía una participación tan ávida en el libro, pero su presencia era bastante imponente o impactante para mí. Tenemos a Julián y a Daniel por un lado, a Beatriz y a Penélope por el otro. La relación amorosa de Daniel y Beatriz va a crearse como una reivindicación de la de Julián y Penélope. Recordemos que Julián y Penélope tienen una relación prohibida, una relación incestuosa, lo cual también es un tabú.
Mientras que la relación de Daniel y Beatriz va a ser esa reivindicación de una relación tradicional y estable. Estamos hablando de personajes que son muy ricos, muy profundos y sobre todo muy humanos, lo cual es muy agradable porque tomemos en cuenta que este autor también trabaja enmarcado en grandes procesos históricos, como por ejemplo fue la guerra, como por ejemplo son los conflictos políticos y militares. Es una novela de aventuras. Las novelas de Carlos Ruiz Zafón son novelas de aventuras, novelas policiales, novelas de intriga, novelas de misterio, pero son también novelas que remiten al pasado histórico español, a la guerra civil, al tiempo previo, oscuro, y que de alguna manera presentía que venía el horror de la guerra civil. Pero él no te lo coloca de frente como esto es un libro de historia, no. Estos acontecimientos son solo el contexto en el que viven los personajes, y no solo con el detalle histórico, sino también geográfico. El de hacer que en la literatura ficcionemos a partir de quizá lo que tenemos más cerca. Para los barceloneses, para los catalanes, leer las novelas de Ruiz Zafón me imagino que debe ser una experiencia tremenda. Por lo menos puede que tú nunca hayas estado en Barcelona que creo yo que es su musa, porque en la mayoría de sus historias todas giran en torno y están dentro de Barcelona. Y tú sabes cómo es Barcelona, cuáles son las calles, dónde queda cada cosa, porque lo describe con mucho cuidado, con mucho tacto, es muy específico. Zafón me introdujo a una ciudad que culturalmente, por lo que exponía y por lo que uno puede ver en fotografías, es culturalmente muy rica. Los espacios, la parte visual, la arquitectura, es algo que en lo que él hace mucho énfasis. Y eso es muy grato, porque es como dije hace un momento, puede que tú nunca hayas ido a Barcelona, pero después de leer estos libros ya puedes hacerte una imagen cómo es que es estar en este lugar. Y creo que a través de estas imágenes que logra tener muy cerca muchas veces de lo cinematográfico, él logró mostrarme una ciudad que yo no conocía y que tal vez en mi mente no tenía tanta relevancia. No es una simple descripción de un lugar, no, él la presenta como a una diosa, como a una hechicera. Es más, como si fuese una mujer que pudiese envolverte, poseerte y seducirte, pero a la vez también confundirte e incluso traicionar. Habla como si fuese un amante, como si fuese una divinidad. Desde esa experiencia de una Barcelona que podemos localizar, que podemos vivenciar, que podemos experimentar, una Barcelona ficticia, una Barcelona imaginaria que nos evoque aventuras, misterios, creo que es tremendo y creo que ese sería el gran legado literario que Carlos Ruiz Zafón nos habría dejado, uno de sus grandes legados. Lo que lo hace único es que no usa frases genéricas o clichés para llenar su obra. O la percepción que me da de su obra es que él logró elaborarla según las inspiraciones que haya tenido y darle su propio toque. Y es algo que siempre se rescata de los escritores. Siempre tienen alguna fuente de inspiración, pero cómo exhiben, cómo transforman esa fuente es lo que lo hace único. Y a mí me parece que para ser un gran escritor tienes que entender esto, tienes que entender que los libros son una cosa más allá. Y estoy convencida de que Carlos Ruiz Zafón lo sabía. Una pregunta que suelo hacerle a los escritores es la siguiente: ¿cómo es la ventana por donde miran al mundo? Y Carlos Ruiz Zafón en esa oportunidad me comentó: la ventana de mi estudio en Los Ángeles es amplia y me muestra un cielo azul eléctrico, árboles y plantas y, curiosamente, muchos pájaros. A menudo me visita un colibrí y otras veces unos cuervos negros enormes que parecen salidos de algún relato escrito por Edgar Allan Poe.
Me sirve para recordar que todos volamos bajito y para mantener los pies bien firmes en el suelo, que nunca va mal. Así que agradezco a la Embajada de España en Venezuela por invitarme a formar parte de este homenaje y los invito a ustedes a conocer la obra de este autor español, Carlos Ruiz Zafón.